Mi grupo está conformado por Eric Benavides, Carol Moncada, Estefanía Solá, Axel Urgilés y Juan Daniel Medina. Nuestro tema es hemostasia. La hemostasia es el conjunto de mecanismos aptos para detener los procesos hemorrágicos. En otras palabras, es la capacidad que tiene un organismo de hacer que la sangre en estado líquido permanezca en los vasos sanguíneos. La hemostasia permite que la sangre circule libremente por los vasos y cuando una de estas estructuras se vea dañada, le permite la formación de coágulos para detener la hemorragia. Posteriormente, reparar el daño y finalmente disolver el coágulo. En condiciones normales, los vasos sanguíneos están recubiertos internamente por una capa de células endoteliales, las cuales forman el endotelio. Las fases de la hemostasia. Esta se encuentra conformada por tres fases: la fase vascular, la fase de hemostasia primaria y la fase de hemostasia secundaria. En la fase vascular tenemos una respuesta miógena, una respuesta neuronal y una respuesta humoral. Para hablar de hemostasia debemos comprender lo que es la fisiología de la hemostasia y para comprender la fisiología dividimos en dos grandes grupos, hemostasia primaria y hemostasia secundaria. La hemostasia primaria es la respuesta inicial a la ruptura del vaso sanguíneo y suceden una variedad de fenómenos que es consecuencia de la acción propia del vaso sanguíneo. Los fenómenos que suceden son la contracción vascular, la adhesión plaquetaria, activación plaquetaria y agregación plaquetaria. Vamos a ir explicando cada uno de ellos. La contracción vascular es un reflejo nervioso de la pared, que se da por el dolor y el traumatismo que sufre el vaso sanguíneo. Entonces produce una contracción miógena de la pared vascular por una lesión directa. El siguiente fenómeno es la adhesión plaquetaria. Cuando el colágeno subendotelial se encuentra expuesto, aquí podemos ver que este es el colágeno subendotelial que está en el vaso sanguíneo y este queda expuesto por una ruptura del vaso sanguíneo. Entonces, a través de la glucoproteína de la membrana 1B, podemos ver que las plaquetas ya se empiezan a agregar al vaso sanguíneo para empezar el inicio de la coagulación. Esta agregación de las plaquetas está eh, determinado por el factor de von Willebrand, que es sintetizado en el endotelio. Ahora vamos a ver sobre la activación plaquetaria. La activación plaquetaria se da por la unión de las plaquetas al endotelio, pero también está determinado por la trombina. Entonces podemos decir que las plaquetas en el endotelio más la acción de la trombina se da una activación plaquetaria. La acción plaquetaria produce algunos cambios en las plaquetas y algunos cambios para que se dé la coagulación, el inicio de la coagulación. Vamos a ir explicando los siguientes fenómenos que suceden en la activación plaquetaria. Uno de ellos es el cambio de forma de las plaquetas, de aplanados a esferas que emiten multípodos. Podemos ver en esta imagen que tenemos, aquí están las plaquetas de color blanco, son aplanadas y pasan a ser esféricas y emiten unos multípodos que son estas de aquí que podemos ver, esas prolongaciones de la esfera que tenemos. Otro fenómeno que es la liberación y oxidación del ácido araquidónico a través de la ciclooxigenasa que se da por factores de inflamación. Esta de aquí ayuda a la formación del tromboxano A2. El tromboxano A2 va a producir vasoconstricción y agregación plaquetaria. Aquí podemos ver que se rompe el vaso sanguíneo, hay el daño y se produce la agregación plaquetaria y empiezan ya ahí la forma de ya son redondos las plaquetas que están en este de aquí. También hay un reordenamiento de fosfolipoproteínas de la membrana. Este reordenamiento de las fosfolipoproteínas de la membrana se da para ligar el factor X. El momento de ligar el factor X ya se puede hablar sobre un inicio de la coagulación. Además que en esta de aquí también se produce una secreción
de gránulos plaquetarios, en los que se encuentra el ADP, la serotonina, calcio y entre otros. Estos de aquí sirven para reclutar más plaquetas, para que exista un aumento de la actividad plaquetaria y para que exista un reclutamiento de células inflamatorias y fibroblastos. Hemostasis secundaria, también llamada plasmática y coagulación propiamente dicha. La hemostasis secundaria es un conjunto de reacciones bioquímicas que conducen a la transformación de fibrinógeno en fibrina, cuya finalidad es la formación de un coágulo estable de fibrina. Los factores de coagulación se pueden subdividir en tres grupos: factores dependientes de la vitamina K, factores sensibles a la trombina y factores del sistema de contacto. Factores dependientes de la vitamina K. Tiene síntesis hepática, especialmente en células del parénquima hepático, actuando como coenzima la vitamina K, que es necesaria para la carboxilación del ácido glutámico, imprescindible para reaccionar con calcio y con los fosfolípidos plaquetarios y tisulares. Son factores dependientes de la vitamina K la protrombina o factor 2, el factor 7, 9 y 10, y las proteínas C y S. Factores sensibles a la trombina, constituidos por moléculas de alto peso molecular que se consumen en el proceso de coagulación. Aquí podemos encontrar al fibrinógeno o factor 1 y también a los factores 5 o proacelerina, factor 8 o antihemofílico A, factor 10 y el factor 13 o estabilizante de la fibrina. Además, también activa la proteína C. Factores del sistema de contacto. Se refiere a cuando la sangre entra en contacto con una superficie eléctricamente negativa. Los factores del sistema de contacto constituyen los primeros pasos de la coagulación. Son los factores 12, 11, quininógeno de alto peso molecular y precalicreína. Además de estos factores de coagulación, que son proteínas plasmáticas, son necesarias fosfolípidos de plaquetas y los tejidos, y el calcio, que actúa como puente entre ambos grupos. Existen varias vías de la coagulación. Entre estas tenemos la vía extrínseca y la vía intrínseca. La vía extrínseca es la más importante para el inicio de la coagulación y empieza por la liberación del factor tisular 3 desde el tejido dañado, que es el endotelio. El factor tisular FT, factor hístico, factor 3, junto al factor 7A, que procede de la activación del factor 7 y el calcio, catalizan el paso del factor 10 a factor 10 activado. En el paso del factor 10 al factor 10 activado es ya la vía común. La vía intrínseca, esta la explicaré en el siguiente esquema. La vía intrínseca o vía de contacto, por contacto con superficies cargadas negativamente. Empieza cuando la sangre contacta con el colágeno del vaso dañado y el factor 12 se activa factor 12A. El factor 12A más el cininógeno activa el factor 11, que pasa a factor 11 activado. El factor 11 activado y el calcio activan el paso del factor 9 al factor 9 activado. El factor 9 activado junto al factor 8A, que proviene de la activación del factor 8, fosfolípidos plaquetarios, el factor 3 plaquetario y el calcio, activan el paso del factor 10 al factor 10 activado, que es en donde empieza ya la vía común. El factor 10 activado junto al factor 5, que procede del factor 5, activan el paso de la protrombina a trombina. La trombina cataliza el paso de fibrinógeno a monómeros de fibrina, que se estabilizarán por enlaces cruzados por la acción del factor 13 activado, formando polímeros de fibrina. Estos polímeros de fibrina forman una malla en el tapón plaquetar, constituyendo el coágulo de fibrina definitivo.
Tras la convergencia de ambas vías en los factores 10 y 5, se produce posteriormente la activación de la protrombina o factor 2 en trombina, que a su vez dará lugar a la formación de fibrina a partir de fibrinógeno o factor 1, agregación plaquetaria y secreción de gránulos plaquetarios, es decir, la trombina produce una nueva reactivación de la hemostasia primaria. Activación de los factores 5, 8, 11 y 13. Activación de la proteína C y activación del inhibidor de la fibrinólisis activado por trombina. Sistema de fibrinólisis. La fibrinólisis es un proceso específico de disolución de fibrina por proteasas sanguíneas, siendo el plasma la enzima responsable de dicha degradación. La activación del sistema fibrinolítico es esencial para eliminar depósitos intravasculares de fibrina resultantes de la activación fisiológica o patológica del sistema de coagulación. La activación del plasminógeno tiene lugar fundamentalmente por los llamados activadores tisulares de plasminógeno, o TPA de origen endotelial, y también por otros factores como el factor 12 activado, el sistema de las quininas y la calicreína. Inhibidores fisiológicos de la coagulación y fibrinólisis. El más importante es la antitrombina 3, o también llamada AT3. Produce una inhibición de la trombina. Esta actividad se ve acelerada por la acción de la heparina o de sustancias heparinoides de las células endoteliales. Tenemos otros factores que ayudan dentro de la inhibición de la coagulación, tales como la proteína C, la proteína S y el inhibidor de la vía del factor tisular. La proteína C se va a unir a la proteína S y va a producir una inactivación del factor 5 y del factor 8. Además, aumenta la liberación de la TPA. Función hemostásica. Número de plaquetas. La trombocitopenia es la causa más frecuente de los trastornos hemorrágicos. El tiempo de hemorragia. Este mide la actividad de la hemostasia primaria y por lo tanto se altera en las enfermedades de los vasos sanguíneos, como por ejemplo una trombocitopenia y las enfermedades de la función plaquetaria. El test de funcionalismo plaquetario PFA 100. Este sustituye el tiempo de hemorragia y valora el tiempo de obturación de una ventana en presencia de colágeno, epinefrina y colágeno y ADP. Cuando se encuentra prolongado es por el uso común de ácido acetilsalicílico. El tiempo de protrombina. Este mide la actividad de la coagulación extrínseca y sirve para el control de la anticoagulación oral. Tiempo de tromboplastina parcial activada. Este mide la actividad de la coagulación intrínseca y sirve para monitorizar el tratamiento con heparina no fraccionada. Tiempo de protrombina. Este va desde los 11 a los 16 segundos. Tenemos la actividad de protrombina. Este va del 70 al 120%. Tiempo de tromboplastina parcial activada. Este va de los 28 a los 40 segundos. El fibrinógeno oscila en cantidades de 150 a 450 miligramos sobre decilitro. El INR va de 0,8 a 1,2 y el dímero D en mayor al 0,5 miligramos sobre litro.